Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en algo que parece una contradicción total. El campo mexicano, que es una potencia agrícola mundial, está en crisis. Acabamos de ver un paro nacional, agricultores bloqueando carreteras. Y no es por capricho, ¿eh? Es una desesperación que lleva años cocinándose. Tenemos aquí una serie de notas, de análisis que pintan un cuadro bastante complejo. Y justo esa es nuestra misión hoy, ¿no? Tratar de desenredar esta madeja. No solo queremos entender por qué un sector tan vital llegó a este punto de quiebre, sino también, y esto es lo importante, explorar esas rendijas de luz que se asoman. Porque las mismas fuentes que describen el problema, desde, la ausencia del gobierno hasta la sombra de la inseguridad, también señalan caminos. La idea es ver cómo la organización comunitaria y herramientas como la inteligencia de negocios pueden, transformar estos retos en oportunidades. A ver, empecemos por la raíz del enojo, lo que parece ser el detonante. Todas las notas coinciden en un punto, la percepción de abandono. Se habla de una falta de respuestas acertadas por parte del gobierno. Pero esto me suena a algo más que simple burocracia, ¿no? Totalmente. No es solo que un apoyo no llegue a tiempo. Lo que las notas de Aisha describen es algo mucho más profundo. Es una erosión de la confianza. Fíjate, cuando los agricultores, que son la base de la seguridad alimentaria, sienten que no son prioridad, que hay, proyectos más vistosos o intereses políticos que pasan por encima de la sustentabilidad del campo, el mensaje que reciben es devastador. Les dice, están solos. Claro. Y esa sensación de soledad paraliza cualquier plan a futuro. ¿Para qué invertir en mejorar tu tierra si sientes que las reglas del juego pueden cambiar mañana sin que a nadie le importe? O sea, se crea un ambiente de incertidumbre que es veneno para cualquier negocio. Y la agricultura, es un negocio de ciclos largos. No puedes apagar y prender la máquina. Y aquí es donde la cosa se pone francamente aterradora. Porque las notas de Sofía conectan ese vacío que deja el gobierno con otro poder que sí está muy presente. Exacto. Porque ese vacío nunca se queda vacío. Alguien o algo lo llena. Y en muchas regiones de México, quienes lo han llenado son las redes criminales. Y esto transforma el problema por completo. Ya no hablamos de competir contra el clima o contra los precios internacionales. Hablamos de un agricultor que tiene que competir contra la extorsión. Espera, vamos a detenernos aquí porque esto es crucial. Las notas describen un ambiente de riesgo constante. Quiero que nos ayudes a visualizar qué significa eso en el día a día, porque es muy fácil hablar de innovación, de tecnología, pero ¿cómo innovas en un lugar así? Pensemos en un productor de aguacate en Michoacán o de limón en Colima. Quizás ahorró durante años y está pensando, en comprar un dron para monitorear sus cultivos, para usar el agua mejor. Es una inversión importante, ¿eh? Podría duplicar su productividad. Pero entonces hace las cuentas reales. El dron le cuesta X. Ajá. Pero luego tiene que pagar una cuota al grupo que controla la zona para que lo dejen trabajar. Luego otra cuota para que su camión pueda salir de la comunidad. Y una más para que llegue seguro al centro de distribución, donde, por cierto, los precios ya están controlados por esos mismos grupos. La innovación se vuelve un lujo imposible. Peor, se vuelve un riesgo. Si te va mejor, te vuelves un blanco más atractivo para la extorsión. Exactamente. Hay una frase que creo que lo resume todo. La inseguridad se come a la innovación antes de que nazca. El cálculo del agricultor cambia radicalmente. Ya no es cómo puedo producir más, es cómo puedo sobrevivir esta temporada sin llamar la atención. Y esa mentalidad de supervivencia es el freno de mano más potente que puede existir para el desarrollo. Es desolador. Un Estado ausente y un poder criminal presente. Ante ese panorama, la reacción lógica sería la parálisis o el éxodo, pero aquí es donde el análisis da un giro muy interesante. Las notas de William hablan de que la respuesta no está viniendo de fuera, sino desde las propias comunidades. Sí, y esto es fundamental. Frente al abandono, la respuesta ha sido la autoorganización. No es algo nuevo en México, pero ahora está tomando formas muy estratégicas. Se habla mucho de cooperativas, pero no hay que imaginarlas como grupitos informales. Son verdaderas empresas sociales que buscan crear economías de escala. Si compran insumos juntos, obtienen mejores precios. Si venden en bloque, tienen más poder de negociación. Pero a ver, me surge una duda, y seguro que a muchos también.
Suena muy inspirador, pero seamos realistas. ¿Puede un grupo de agricultores organizados hacerle frente a un cartel que controla toda la cadena y que, pues, usa la violencia? Suena a una batalla de David contra un Goliat armado hasta los dientes. Es una pregunta muy válida, y las notas no lo pintan como una solución mágica, ni como una confrontación directa. Eso sería un suicidio. Lo que Williams sugiere es que no se trata de enfrentamiento, sino de crear sistemas paralelos, sistemas que los hagan menos vulnerables. Por ejemplo, en lugar de vender la materia prima, el limón, el aguacate, Ajá. estas cooperativas empiezan a procesarla, le dan valor agregado. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? Pues mira, en lugar de vender el limón a un intermediario controlado por el crimen, lo procesan para hacer aceite esencial o limón deshidratado. Estos productos tienen un mayor valor, se conservan más tiempo y pueden venderse en mercados diferentes, a veces directamente a empresas en otras ciudades o incluso para exportación. Crean sus propias rutas. Es una estrategia de evasión inteligente. Buscan construir un pequeño blindaje económico y social. No elimina el riesgo, claro, pero les da un grado de autonomía que antes no tenían. Entiendo. Es pasar de ser víctimas pasivas a ser actores que, con miedo y todo, están buscando controlar un pedacito de su destino. Es una especie de guerrilla económica. No buscas la batalla frontal, sino crear espacios donde el enemigo no te toque tan fácil. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta lógica que las propias fuentes plantean. Si este modelo funciona en una comunidad, ¿se puede replicar? ¿Podría ser la base de una nueva política pública para todo el país? Ahí está el gran debate. La respuesta del análisis de Aisha es un sí, pero. Y ese pero es enorme. El riesgo, que hemos visto 1000 veces, es que al intentar escalar un modelo exitoso, lo mates. El gobierno puede decir, ¡qué gran idea! Hagamos un programa nacional de cooperativas. Y de repente, lo que era una organización ágil, local, se convierte en un monstruo burocrático, con reglas rígidas, formatos que llenar y directrices que vienen de una oficina en la Ciudad de México que no entiende la realidad de Chiapas o de Sonora. Se pierde el ingrediente secreto, la identidad local, la flexibilidad. Precisamente. La clave, según el análisis, es que una política pública de apoyo no debe ser una receta única. Debería ser más como una caja de herramientas. El gobierno puede facilitar acceso a crédito, asistencia técnica, a marcos legales que las protejan, pero debe dejar que cada comunidad diseñe su propio modelo según sus necesidades, su cultura y su ecosistema. El reto es fomentar la autonomía, no imponer. De acuerdo. Entonces, estas cooperativas crean un blindaje local, pero el mundo sigue girando. Y la pregunta es si ese blindaje es suficiente para competir, pues, fuera de sus fronteras. Justo a eso quería llegar, porque una cosa es sobrevivir y otra muy distinta es prosperar en un mercado global hipercompetitivo. Y para eso, la organización local ya no es suficiente. Aquí es donde las notas de Sofía introducen la otra gran palanca de cambio, la tecnología. Se habla de digitalización, de acceso a datos climáticos en tiempo real, de plataformas que conectan al productor directo con el consumidor final en Berlín o en Tokio. Suena fantástico. Casi utópico, diría yo. Sí. Pero, como siempre, hay una trampa. El análisis pone el dedo en la llaga con una palabra: accesibilidad. Porque una cosa es que la tecnología exista y otra que realmente llegue a quien más la necesita. Y este es quizás el nudo más difícil de desatar, la brecha digital. Y no es solo tener o no tener internet en una comunidad rural, que ya es un problema enorme, ¿eh? Es también una brecha de conocimiento. De nada sirve una app increíble que te da pronósticos de plagas si está en inglés, o si requiere un teléfono de última generación que el productor no puede pagar, o si nadie le ha enseñado a interpretar esos datos para tomar decisiones. Claro. La tecnología, que podría ser un gran ecualizador, se convierte en lo contrario si no se implementa con equidad. Se convierte en una nueva fuente de desigualdad. Separaría aún más a los grandes agronegocios de los pequeños productores. Sin duda. Por eso el análisis insiste en que la solución no es solo más tecnología, sino tecnología apropiada y apropiable. Es decir, herramientas diseñadas pensando en el usuario final, en su idioma, en sus capacidades, y sobre todo que vengan acompañadas de capacitación. De lo contrario, es como regalarle un coche de Fórmula 1 a alguien que nunca ha manejado.
Y es justo aquí donde entra el concepto final que amarra todas estas ideas. Uno que, a primera vista, suena muy corporativo, casi fuera del lugar. La inteligencia de negocios. Cuando escucho eso, pienso en una sala de juntas en Wall Street, no en un canto de maíz en Oaxaca. ¿Cómo se aplica esto aquí según las fuentes? Es una reacción natural, sí, porque el término se ha asociado mucho al mundo empresarial. Pero si le quitamos la jerga, la idea es muy simple y muy poderosa. La inteligencia de negocios es la capacidad de usar datos para tomar mejores decisiones. Punto. No se trata necesariamente de software carísimo ni de analistas con doctorado. A ver si entiendo. Entonces, no es que los agricultores se vuelvan científicos de datos, sino que tengan acceso a herramientas que les traduzcan esa información en acciones concretas. Algo que les diga, ojo, el mercado de Chicago está pagando más, intenta vender allá. O, esta plaga está apareciendo en el estado vecino, es momento de proteger tus cultivos. ¿Va por ahí? Exactamente por ahí va. Es convertir la información en poder de decisión. Te doy un ejemplo muy concreto que mencionan las notas. Imagina una cooperativa en Sinaloa que cultiva maíz. Por generaciones, han sembrado en abril porque así se ha hecho siempre. Pero ahora, usando una plataforma sencilla, pueden analizar los datos de lluvia de los últimos 10 años y los pronósticos para los próximos 3 meses. Y los datos les muestran que el patrón de lluvias se ha movido, que ahora es más seguro sembrar a mediados de mayo. Esa simple decisión, basada en datos, puede salvar una cosecha entera. Eso es inteligencia de negocios en acción. Es usar la información para reducir la incertidumbre, que es el enemigo número 1 del agricultor. Exacto. O a nivel de la cooperativa pueden usar datos para gestionar sus recursos. Analizar el consumo de agua para optimizar el riego. Llevar un registro digital de ventas para identificar qué clientes son más rentables. O usar una plataforma para encontrar transporte más barato y seguro. Se trata de darles las mismas herramientas de gestión que tiene una gran empresa, pero adaptadas a su escala. Es impulsar la productividad sin que pierdan su identidad local. Entonces, si tratamos de juntar todas las piezas, el panorama es uno de claroscuros. Por un lado, un campo que se siente acorralado entre un gobierno que no responde y una inseguridad que asfixia. Pero por otro, y esto es lo realmente potente, un sector que se niega a ser víctima, que está buscando en sus propias raíces, en la organización y en las herramientas del futuro, la forma de salir adelante. Es una conclusión muy acertada. El mensaje final de estos análisis es que no hay una bala de plata. El futuro del campo depende de una combinación muy precisa de 3 factores, que tienen que funcionar en sintonía. Primero, la autonomía comunitaria de la que hablamos. Segundo, una innovación tecnológica que sea verdaderamente inclusiva. Y tercero, y esto es lo que tiene que cambiar a nivel estructural, se necesitan políticas públicas que hagan una sola cosa, pero la más importante: proteger los recursos fundamentales. ¿A qué te refieres con recursos fundamentales? A la tierra, al agua y a las semillas. Que el marco legal las proteja, que garantice un acceso justo a ellas. Las notas hablan de un modelo de gobernanza compartida, donde las decisiones no las tome un burócrata en un escritorio, sino que se construyan en mesas donde estén sentados el gobierno, los productores, las comunidades, los científicos. Integrar todas las voces. Queda claro que la resiliencia, esa palabra que a veces se usa a la ligera, aquí se construye de forma muy concreta, con una mezcla de organización local y herramientas globales. No es una cosa o la otra. Tienen que ser las dos al mismo tiempo. Exactamente. Y para cerrar, el análisis nos deja con una idea para la reflexión. Una pregunta que va más allá del paro nacional y que toca el corazón del modelo de país. Todo lo que hemos discutido, competitividad, justicia, tecnología, se basa en la protección de esos recursos. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda que creo que vale la pena que nos quedemos pensando. ¿Puede un sistema agrícola volverse verdaderamente soberano y competitivo si sus cimientos, la tierra, el agua y sus semillas, no están legalmente blindados como un patrimonio de la nación y de sus comunidades, en lugar de ser tratados principalmente como una mercancía más sujeta a las presiones del mercado?